¿Alguna vez te has puesto a pensar qué es lo que describe el movimiento de la licuadora, de una rueda o de las manecillas del reloj? Hoy hablaremos sobre movimiento circular uniforme. Bienvenidos. Explorando Ando. Hay mucho por aprender y descubrir en el mundo de la ciencia. Explorando Ando. Explorando Ando. A menudo presenciamos ejemplos de movimiento circular, como lo mencionó mi compañera, pero hoy hablaremos de uno en específico. ¿Alguna vez te has subido o conoces alguna instalación de mi teleférico? La tracción de estos sistemas de transporte por medio de cables y cabinas también se da por el medio de movimiento circular. El movimiento circular uniforme se presenta cuando un cuerpo tiene como trayectoria a una circunferencia y el mismo recorre arcos y ángulos iguales en tiempos iguales. Es decir, que la velocidad angular permanece constante y en este caso el movimiento del cuerpo es periódico y el mismo pasa por cada punto de la circunferencia en intervalos iguales de tiempo. El vector velocidad no cambia de módulo, pero sí de dirección. Es tangente en cada punto a la trayectoria. Esto quiere decir que no existe aceleración tangencial ni aceleración angular, pero sí existe aceleración centrípeta. Algunos elementos del movimiento circular son el periodo. El periodo es el intervalo tiempo constante que demora el cuerpo en recorrer la misma trayectoria. Su valor indica el tiempo empleado, entonces por cada vuelta o por cada revolución. La frecuencia se define como la inversa del periodo. Su valor indica el número de vueltas que describe el cuerpo por cada unidad de tiempo. El desplazamiento lineal, o S, es la longitud de arco de la circunferencia que recorre el cuerpo entre dos puntos. Y el desplazamiento angular es el ángulo central correspondiente al arco descrito por el cuerpo. Se mide en radianes. La velocidad lineal o tangencial es la magnitud vectorial que se define como la longitud de arco recorrido por el cuerpo en cada unidad de tiempo. Se representa por un vector que es tangente a la trayectoria. Y la velocidad angular es una magnitud vectorial que se define como el desplazamiento angular que experimenta el cuerpo en cada unidad de tiempo. Se representa por un vector perpendicular al plano de rotación. Existe una relación sencilla entre magnitudes angulares y lineales que permite pasar de parámetros angulares a lineales y viceversa. En el caso de la velocidad, si reemplazamos la ecuación 1 en la 2, tenemos. Luego, si reemplazamos la ecuación 3 en la 4, tenemos. Además, es necesario aclarar que una vuelta es igual a una revolución y es igual a 2 pi radianes, que equivalen a 360 grados. Poleas conectadas mediante correas. Cuando hablamos de transmisión de movimiento, tenemos un elemento de entrada, elemento motriz o motor, y otro elemento de salida, que se llama elemento conducido. Las transmisiones por correa, en su forma más sencilla, constan de una cinta colocada con tensión entre dos poleas, una la motriz y otra la conducida. Al moverse la correa, transmite energía desde la polea motriz a la polea conducida por medio del rozamiento que surge entre la correa y las poleas. La relación de transmisión es el cociente entre la velocidad de giro del elemento conducido o de salida y la del elemento motriz o de entrada, y coincide con el cociente entre el diámetro del elemento motriz y el del elemento conducido. Conozcamos el sistema de transporte por cable de mi teleférico. El sistema de transporte por cable está constituido por sistemas electromecánicos que realiza el transporte de los pasajeros. Entre las diferentes estaciones, el STC se divide en líneas que pueden tener una o dos secciones,
Cada sección tiene una estación motriz que se ubica en uno de los extremos y una estación de retorno o de reenvío que se encuentra al final del otro extremo. Las estaciones que se encuentran entre la motriz y la de retorno se denominan estaciones intermedias. En general, las líneas con más de una sección pueden operar en modo paso, es decir, con una sola sección. Del lado de la estación motriz, el sistema electromecánico es accionado a través de un motor eléctrico trifásico, que es acoplado mediante un eje cardán a un volante de inercia y al reductor que transforma a alta velocidad del motor. A través del árbol de transmisión se transmite el movimiento angular al volante o polea principal de la estación motriz, produciendo que el cable tractor que está atesado entre las dos estaciones se ponga en movimiento. Ahora que conocemos cómo funciona el STC, expongamos algunos ejemplos. La línea café del teleférico tiene dos estaciones. Cada una tiene un sistema electromecánico que está conformado por un volante principal de 6 metros de diámetro, con la finalidad de que las cabinas transporten a los usuarios de manera constante. Se ha previsto una velocidad lineal para esto de circulación de 5 metros por segundo. Determinemos la velocidad angular a la cual transita el sistema durante la operación de la línea. Los datos son, entonces aplicando la ecuación 5, transformando la velocidad a revoluciones por minuto. Por otra parte, como se mencionaba antes, los volantes o poleas principales de la estación motriz y de la de retorno tienen el mismo diámetro, de 1 equivale a de 2, y por lo tanto la velocidad de giro de ambas es la misma si aplicamos la relación de transmisión. Realicemos la valoración. Soy John Jeremías Lucas Córdoba, soy de la ciudad de Guayaramerín, del departamento del Beni, provincia de Acadía. Mi pregunta es, ¿cómo se aplican las ecuaciones físicas en el desarrollo de tecnología para el transporte público? Hola, yo trabajo en la empresa estatal de transporte por cable Mi Teleférico. Nuestra misión es transportar vidas con eficiencia, calidez para el vivir bien. Nosotros queremos ser un referente mundial en el transporte público. Ahora, respondiendo a tu pregunta, anteriormente hemos visto ecuaciones físicas, las cuales han sido utilizadas correctamente para poder diseñar elementos electromecánicos y así resolver o tener soluciones a problemas de coyuntura actual, como el transporte público. En este sistema podemos ver y observar que a través de 2 o más volantes y un conjunto de poleas de movimiento giratorio, podemos desplazar un cable en el que van las cabinas agarradas. Y por medio de este transporte nosotros podemos llevar personas de un punto a otro de manera segura. Hola, mi nombre es Noa González Montejo y soy del municipio de Santa Ana del Yacuma, del departamento del Beni. Y mi pregunta es, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas del transporte por cable? El transporte por cable tiene varias ventajas. Podemos mencionar una de ellas, donde se evita el congestionamiento vehicular, como se tiene en los transportes terrestres. No se tiene contaminación atmosférica, también no podemos tener contaminación acústica, no se tiene ruidos. Y el transporte por cable se habitúa a la topografía compleja como es en la ciudad de La Paz. Las desventajas que se tiene cuando se tiene cambios climáticos como tormentas eléctricas, vientos fuertes, el sistema por cable tiene unas protecciones que hacen que el sistema se detenga y ya no esté en funcionamiento. Para profundizar el tema, te recomendamos realizar las siguientes actividades. Como primero, construye una maqueta o modelo a escala que simule el movimiento circular a través de las poleas. Los materiales básicos que puedes utilizar son una liga, 2 poleas y otros 2 cilindros donde se ajustan las poleas. Haciendo uso de la maqueta, simular el movimiento circular a través de las poleas, explicar los conceptos físicos asociados a su funcionamiento y aplicar las ecuaciones aprendidas.
Hola, mi nombre es Natalie Chayapa, soy ingeniera electrónica, he estudiado en la Universidad Mayor de San Andrés y bueno, desde pequeña siempre me han interesado más las ciencias exactas, más que todo por el tema de mi padre, que mi padre es ingeniero mecánico y al verlo trabajar a él con maquinaria, siempre me ha interesado ver el tema de la ingeniería, así que decidí estudiar ingeniería electrónica que tenía varias disciplinas de matemática. Posteriormente, estando en la universidad, pude ver que lo más importante era saber, no interesaba si eras rico o pobre, si vivías cerca o lejos, si eras hombre o mujer, lo importante era saber. Y al pasar el tiempo fue mi primera carta de presentación, el conocimiento. De esa forma llegué a postularme a la Universidad del Estado de Río de Janeiro en Brasil, logrando hacer una maestría en mi área. Bueno, actualmente trabajo en la empresa de transporte por cable Mi Teleférico. Soy jefa de mantenimiento de línea, soy la única mujer en el cargo, pero considero que esto es temporal. Yo sé que muchas mujeres van a encontrar el camino de sus sueños como yo lo hice, dejando de lado las etiquetas o estereotipos. El consejo que les doy a las muchachas que están en colegio es que continúen sus sueños y sigan lo que les gusta y que tengan la opción, una opción más, ya que nosotras podemos hacer lo mismo que hacen los hombres o tal vez hasta de mejor forma. Muchas gracias por acompañarnos a esta gran aventura científica. Recuerda, la ciencia está en todas partes. Y lo primero que necesitas es bastante curiosidad. Hasta la próxima, futuras científicas y científicos. ¡Explorando Ando!